Y cuando Jesús le dijo, si alguno está libre de pecado, avienta la primera piedra. Escucha bien, esa palabra no fueron para los discípulos. Esa palabra no fue, oiga, no fue para los apóstoles. Esa palabra fue para los fariseos, hermano. Fue para los fariseos, porque en ellos no había ni uno bueno. En el corazón de ellos, hermano, el corazón de estos hombres estaba podrido. Pero ellos lo que querían era acusar a esta mujer. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? Para que Jesús autorizara y le dijera a Jesús, pues mátenla. Pero como Jesús sabía que en el corazón de ellos habían pecados, hermano, entonces Jesús le dijo, si alguno está libre de pecado, pues aviente la primera piedra. Y como ninguno de ellos se sentía libre, por la hipocresía que había en ellos, uno por uno se fueron yendo del más pequeño. Así que cuando tú escuchas a una persona, hermano, hablando estas palabras y diciendo que no hay ninguno bueno, que no hay ningún santo, que todos pecamos, entonces esta gente tiene podrido el corazón, hermano. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Que no solamente se contaminan ellos, sino también contamina al pueblo de Dios. Cuando tú escuchas a un cristiano, a un predicador, a un pastor pararse en un altar y decir, aquí no hay ningún bueno, entonces se está diciendo que los son malos. Y según la Biblia dice que los malos tendrán su parte en el lago de fuego. Y los buenos tendrán, oiga, su parte en el reino celestial. Hermano, la palabra es clara de entender. Si tú dices, escucha, si tú te justificas con esta palabra y te paras delante de la gente, peor, porque yo he escuchado gente, hermano, hombres que a veces cuando se les ha predicado la palabra, cuando se les ha reprendido el pecado, a veces agarran estos versículos y dicen, se da cuenta. La Biblia dice que si no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Sí, tú fuiste un pecador. No sé qué fuiste, si fuiste un violador, fuiste un marero, fuiste un marihuanero, fuiste un borracho, un brujo, un robamujeres. No sé qué fuiste en el pasado, pero cuando conociste a Cristo, entonces se cumplió la palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Fuiste un pecador? Sí, fuiste un pecador. Pero dice la Biblia que si tú sigues pecando, escucha bien. Dice la palabra en la tercera carta de Juan, capítulo 3. Oiga, pues se lo voy a leer del 6, dice, todo aquel que peca, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Escucha pues. Hijitos, nadie os engañe. Oiga pues, nadie os engañe. O sea, no dice nadie se engañe. Dice nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Oiga lo que dice el 8 pues. El que practica el pecado. ¿Y qué es practicar? Escuche bien, ¿qué es practicar, hermano? Es realizar varias veces algo que se hace o se aprendió. Eso es cuando tú tienes una mala maña y la sigues haciendo. O practicas un pecado y haces un pecado y lo sigues practicando. Entonces dice la Biblia, escúchame, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Así que si a ti te gusta practicar el pecado, entonces no digas que eres hijo de Dios. Entonces no digas que eres de Cristo. No, sencillo. Si a ti te gusta practicar el pecado, no sé qué tipo de pecado, pero si a ti te gusta practicar el pecado que hiciste ayer, lo haces hoy y lo practicas mañana, entonces tu tata se llama Satanás. Alabado sea Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo dice, peca desde el principio. Oiga lo que dice la Biblia. Para esto dice, apareció el Hijo de Dios,
¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Oiga lo que dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer. Oiga, para deshacer las obras del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Bendito sea Dios. Todo aquel que es, oiga, todo aquel que es nacido de Dios no practica, oiga, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Toque al que está a su lado ahí, a la par suya, porque yo sé que hay gente, hermano, que está viendo esta transmisión, y estoy seguro que a la par puede ser que está su marido, su esposa, su tío, su mamá, su papá, no sé, pero toque al que está a su lado y dígale: ¿ya naciste de nuevo? Toque al que está a su lado y dígale: ¿ya naciste de nuevo? Ahora sabe, ahora entiende, escucha bien, mi hermano, ahora entiende por qué usted practica y practica y practica y se revuelca en el pecado. A eso le llama inmundicia a Dios. ¿Ah? ¿Sabe por qué le gusta practicar y practicar y revolcarse en el pecado, hermano? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no ha conocido a Dios. Número uno, no ha conocido a Dios. Número dos, porque no ha nacido de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay hermanitas que dicen: ya no me voy a maquillar. Mañana lo vuelve a hacer otra vez, hermano. Ya no voy a andar de chismosa. Mañana vuelve otra vez a chismosear. Hermano, ese es el problema. Ese es el problema de muchos cristianos, que le gusta practicar y practicar el pecado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que está arriba de un altar. Ese es el problema. Alabado sea Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe usted por qué muchos jóvenes les gusta practicar el pecado? Porque no han nacido de Dios. Hace unos días atrás yo predicaba un mensaje, hermano, acerca de cuando Jesús le dice a Nicodemo: todo aquel que es nacido del agua y del Espíritu, ese es el que un día va a ver el reino de Dios. Hermano, y cuando hablamos de nacimiento, estamos hablando, hermano, de una nueva persona. Estamos hablando de una nueva criatura. ¿Sabe usted por qué a la señorita le gusta practicar el pecado? Sencillo, porque no ha nacido de Dios, porque no permanece en él. Y aquí lo importante, hermano, es permanecer en Cristo Jesús. Es que cuando tú permaneces en él y él permanece en ti, hermano, entonces tú no tan fácil vas a pecar. No le vas a dar lugar al diablo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios. Oiga lo que dice el 10. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Aleluya. Y los hijos del diablo también. Mire qué tremendo, hermano. En esto dice: se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, los hijos del diablo son aquellos que practican y practican y practican y todavía se atreven a decir: aquí no hay ningún santo, aquí no hay ningún bueno, aquí todos pecamos. Pues que se lo lleve el diablo, hermano. Si usted no quiere santificarse, deje que otro se santifique. Si usted quiere ser hijo del diablo, pues sea hijo del diablo, pero deje que otro sea hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que, oiga, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el contraste del amor? Es el odio. Cuando tú odias, aborreces a tu hermano en tu corazón. Sencillo. No eres hijo de Dios. Pero cuando tú eres hijo de Dios, dice la Biblia, entonces amarás como dice la palabra de Dios. Escuche pues. En esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Abajo dice en el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno. Escuche bien. ¿Por qué Caín era del maligno? Porque Caín, escuche, no solamente aborreció a su hermano Abel, sino también lo mató. Y mucha gente, hermano, no está matando a su hermano, escuche, con arma blanca, con arma de fuego, pero con un mal pensamiento o en su corazón. Lo está matando, lo está mandando al infierno, hermano. Como también tú que aborreces a tu hermano en tu corazón, dice Juan, también eres un homicida. Y dice que los homicidas no tienen parte en el cielo, hermano. ¿Tú crees que una persona que es nacida de Dios va a odiar, o va a aborrecer a su hermano en su corazón? No. ¿Tú crees que una persona que es nacida de Dios va a estar practicando el pecado? Claro que no. Pero si tú no has nacido de Dios, entonces seguirás practicando el pecado. Hermano, la palabra es clara. Que tú no la quieras vivir, ese es tu problema. Pero mucha gente, le digo y le cuento y les digo y le vuelvo a repetir, hermano, que muchos cristianos se justifican con esta palabra. Si tú eres uno de aquellos que sigues practicando el pecado, entonces sencillo. Se va a manifestar el que es el hijo de Dios y se va a manifestar el que es hijo del diablo. Hemos compartido un momento esta reflexión de la palabra de Dios, hermanos. Posiblemente usted dirá, hermano, ¿y qué otro pecado es el que se practica hoy en día? Hermano, está sencillo, dice la palabra. En el 4:17 de Santiago dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes qué es hacer lo bueno? Claro que sí. Claro que sí. En estos tiempos no hay ninguna persona que sea ignorante. La mayoría de personas conocen de la palabra, saben de la Biblia, pero no practican lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y así dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Escucha bien lo que te voy a decir. Si a ti te gusta practicar el pecado, es tiempo de que dejes de practicarlo. Mucha gente está en una iglesia, practica el pecado y después se presenta delante de Dios como que si hubieran hecho justicia, dice la Biblia. Como que si hubieran hecho justicia delante de Dios. Cuando Dios conoce tu corazón y tu vida, te conoce tu mente, lo que estuviste haciendo el día de hoy. Que Dios tenga misericordia de ti, mi hermano, mi hermana. A ti que te gusta la palabra, no te conformes únicamente con que te guste la palabra, sino también practica la palabra. Hay gente que recibe la palabra con gozo, pero no vive en la palabra. Hay gente que recibe la palabra con gozo, pero no practican la palabra.
Jesús mismo lo dijo. Hemos compartido un momento esta reflexión de la palabra. Dios bendiga a todos los que se conectaron, a todos los que compartieron esta palabra. Bendito sea Dios. Oramos y damos gracias a Dios en esta hora de la noche. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Te damos gracias en esta noche por cuánto nos has permitido, papá, haber compartido esta palabra preciosa. Bendiga a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, que el día de hoy estuvieron conectados en esta transmisión el día de hoy, papá. Bendice a mis hermanos en diferentes partes del mundo. Bendiga a mis hermanos, Padre, aquellos amigos que se conectaron en esta noche para escuchar tu palabra. Tu palabra es clara, Dios mío, y tu palabra dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo, Padre celestial. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en cualquier parte del mundo. Ten misericordia por ellos. Si alguno está reconciliando, te está pidiendo perdón en esta noche, perdónalos, perdónalos, Padre. Dice tu palabra en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13. En el 28:13 de Proverbios dice: todo aquel que esconde su pecado, ese nunca prospera. Pero aquel que los confiesa con Dios y se aparta, ese alcanza misericordia. Dice tu palabra en el Evangelio de Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y se aparta, a ese Dios escucha. Padre, muchas gracias en esta noche. Gracias por haber usado mis labios para compartir esta reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, mis hermanos, que Dios le bendiga en esta noche. Se despide de ustedes un amigo y un hermano en Cristo Jesús, su servidor, Marlon Barrios. Que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Una bendición poderles compartir un momento de la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Joaquín Antonio. Bendiciones, hermano, en esta hora de la noche. A nuestra hermana Wendy, que muy pronto estaremos por allá con ellos, predicando la palabra de Dios. Así que, bendiciones a todos mis hermanos. Un fuerte abrazo de su amigo y hermano en Cristo Jesús, Marlon Barrios. Bendiciones, hermano José Barrera, hasta allá en Perú. Bendiciones a nuestra hermana Susana López. Bendiciones, hermana, a nuestro hermano Juan Carlos. Una feliz noche y la paz de Cristo para cada uno de ustedes. Bendiciones a nuestra hermana